La entrevista con Ramsés Yunes. Se cumplen 27 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, precisamente un 23 de marzo de 1994. Le aprecio muchísimo por su tiempo, además de alguien que fue un amigo personal del candidato del PRI, un amigo personal que venía desempacado de Oxford y que algo le dio a Luis Donaldo Colosio, este gran personaje que tenemos en la línea, que es diplomático, fue embajador, periodista, fue el presidente del PRD y es uno de los precursores de la alianza del PRD con el PAN, el doctor Agustín Basabe, que ahora es representante del gobierno de Chihuahua en la Ciudad de México y además es catedrático. Doctor, gracias por la oportunidad de platicar unos minutitos sobre Luis Donaldo Colosio. ¿Qué le cautivó de Colosio, doctor? Buen día, Ramsés. Una precisión nada más, ya no estoy en la representación de Chihuahua, ahora estoy viviendo en mi tierra, en Monterrey. En Monterrey, perdón. Y dedicado de lleno a la academia. A la academia, y sé que tenemos unos minutitos, doctor, y por eso le agradezco la confianza. Sí, adelante. ¿Qué le cautivó de Colosio, doctor? Fíjate que es una buena pregunta. Cuando yo regresé de Oxford, eso sí, lo dijiste muy bien, yo venía desempacado, recién desempacado de mi doctorado en Inglaterra, y terminando mi tesis doctoral, decidí volver a la política. Entonces empecé a ver opciones. Yo no conocía a Carlos Salinas de Gortari, no conocía a casi nadie de su equipo, y entonces empecé a explorar, a buscar opciones. Ya era él presidente electo, y la verdad es que el que me llamó más la atención, el que me convenció, aún sin conocerlo, fue Colosio. Y entonces busqué conocerlo, conseguí una cita con él. Estoy hablando de diciembre de 1988. Sí. Me recibió, hubo química norteña, porque de entrada nos hablamos de tú, cosa que es muy común en el norte, por razones de edad más que de otra cosa. Sí, claro. No de jerarquía o de clase social, nada de edad. Si tú eres de mi edad, te hablo de tú, o eres más joven también, si eres mucho mayor, pues entonces te hablo de usted, y así. Entonces, empezamos a platicar, me cayó muy bien, y me invitó a trabajar con él. Así me incorporé. ¿Qué fue lo que me atrajo? Algo muy importante. En aquel entonces había una dicotomía. Se hablaba de que había renovadores, modernizadores, que se les llamaba entonces, a los renovadores les decían los renos, o dinosaurios, que les decían los dinos, y que tenían algo en común. Los dinosaurios eran además políticos, digamos, estaban en ámbitos políticos, hacían campañas electorales, buscaban puestos de elección popular, dirigencias de partido, y los renovadores o modernizadores eran más tecnócratas, y tenían un poco menos interés, digamos, en la parte política propiamente dicha. Colosio era una mezcla de los dos. Colosio era un renovador, pero al mismo tiempo político, que le gustaba la política electoral, que había sido diputado federal, había sido senador, tenía sensibilidad política y social, no desconocía la técnica, él era economista, entendía la necesidad del cambio, entendía lo que significaba la modernización, pero sí tenía esa mezcla que no tenía nadie más en el gabinete de aquel entonces, de ser un político renovador. Había políticos dinosaurios y tecnócratas renovadores. Él era un político renovador. Y eso causó miedo, ¿no? La política renovadora, porque hubo fuego amigo, doctor. Sí, por supuesto, desde que llegó hubo muchos ataques. Yo me acuerdo que en los corrillos del poder de aquel entonces se hacían casi apuestas de cuándo iba a caer, cuándo iba a dejar la presidencia del PRI, porque se decía que estaba muy verde, muy joven, que no iba a poder con el paquete. Se le veía con recelo, por eso que dices, de la proclividad al cambio, a la democratización, ¿no? Entonces, sí, había fuego amigo desde entonces. Poco a poco se fue afianzando, se fue ganando el respeto de todo el mundo.
ya como al año de estar ahí ya le hablaban de usted algunos y le decían líder. Cambió mucho su percepción, pero el recelo se mantuvo. Ya, Usted fue legislador en el 91, siendo el presidente del PRI, ¿no? Sí, es que él era senador con licencia. Sí. Él era senador por Sonora con licencia. Entonces, pues sí, había ganado el puesto como senador por su tierra, pero al mismo tiempo era presidente del partido. Mucha gente coincide, doctor, que usted hubiera sido un gran secretario de Relaciones Exteriores si el licenciado Colosio ganaba, ¿eh? Pues mira, les agradezco que digan eso. A mí me gusta mucho la política internacional, las relaciones exteriores, es algo que lo he estudiado y que lo he practicado. Pero bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Lo importante, lo grave, lo triste es que no pudo llegar a la presidencia de la República, no lo dejaron llegar. Sí. Y México perdió una gran oportunidad de haber logrado una transición pacífica, tersa, sin turbulencias como las que hubo después. ¿Quién no lo dejó llegar, doctor? Pues mira, yo bien a bien nunca lo supe, ni creo que lo sabremos, porque me parece que fue el crimen perfecto, pero pues habría que escudriñar un poquito entre digamos, el entorno familiar y el entorno político del entonces presidente, ¿no? Habría que ver por ahí. Sin embargo, pues se hicieron una serie de investigaciones, a mi juicio viciadas de origen. No se llegó a nada más que a la detención del autor material del crimen y hasta ahí. Ya a estas alturas, pues es prácticamente imposible esperar que se esclarezca. Eso yo creo que ya quedó, como tantos otros magnicidios en la historia, Sí. ya quedó, digamos, sin resolverse, ¿no? Yo hace 17 años tuve la oportunidad de preguntarle a Manuel Camacho Solís si había hecho un berrinche cuando él no había sido el candidato a la presidencia y obviamente me contestó que no había sido un berrinche y que él era amigo de Luis Donaldo Colosio. ¿Usted qué piensa? No eran amigos, eran conocidos, eran miembros del mismo equipo político. Había, por supuesto, rivalidad entre ellos. Los dos aspiraban a ser presidentes de México. Por supuesto que hubo rivalidad, se puede tapar eso con un dedo. Por supuesto que hubo pues una molestia y un berrinche, como tú dices, de parte del entonces fallido precandidato Camacho. De ahí a